Muy bien, vamos a continuar, como les decía, ayer estuvimos viendo ya la parte de métodos analíticos y empezamos a hablar de cómo se va a hacer el procesamiento de muestras, las etapas que se cubren y vimos que una vez que las muestras se toman, estas se tenían que resguardar y almacenarse antes de que se procesaran. Entonces vimos que pues nosotros durante ese proceso en que se almacenan las muestras, pues se debe de asegurar que se preserve nuestro analito. Y bueno, vimos que podíamos trabajar con diferentes matrices biológicas, como era muestras de sangre, que las muestras sanguíneas, pues las podíamos procesar para obtener plasma o suero, y también podemos trabajar con orina. La mayoría de los estudios de biodisponibilidad y bioequivalencia se hace con plasma, pero esto va a depender de, ahorita vamos a ver más adelante, de cómo el fármaco se distribuye. Y bueno, vimos que durante el proceso de almacenamiento puede pasar reacciones de oxidación, reacciones que nos van a degradar nuestro analito como hidrólisis. Entonces debemos nosotros de asegurarnos que eso no pase. Lo más común es mantener a temperaturas bajas las muestras, que era lo que estábamos viendo, pero también podemos, dependiendo de los procesos que sufren nuestras muestras, podemos también adicionar agentes estabilizantes. Si agregamos algún agente que va a permitir preservar nuestra muestra, ya habíamos dicho que tenemos que validar que ese agente no interfiere con su cuantificación. Tendríamos que ver la selectividad. Dentro de las condiciones de almacenamiento que sufre una muestra en un estudio de biodisponibilidad, tenemos estas. Inclusive cuando vimos la parte de estabilidad en las clases pasadas, vimos que había diferentes tipos de estabilidades de la norma. Inclusive vimos que dependiendo de qué tipo de estabilidad, si es de la muestra o de la solución estándar, pues inclusive el criterio de aceptación difiere. Entonces, por lo general, el procesamiento de una muestra, el almacenamiento y el procesamiento de una muestra, pues va a estar sometido a varias condiciones ambientales que pueden impactar en el analito. Entre ellos tenemos, si podemos nosotros, que se llama la estabilidad corto-plazo. Esta muestra es sin procesar. Por lo general es desde la salida de la muestra del ultracongelador, por ejemplo, hasta el inicio del análisis. Entonces nosotros pues aquí debemos de evaluar si la temperatura ambiente o la refrigeración impactan, ¿no? Durante el procesamiento de la muestra también nosotros debemos de ver la estabilidad durante estos procesos. Por ejemplo, las muestras pueden quedarse en el automuestreador del equipo antes de inyectarse al cromatógrafo. A veces se puede reinyectar, también hay que ver si este proceso de reinyección no afecta, porque hay cambios de temperatura, etcétera, ¿no? A veces cuando estamos nosotros procesando las muestras, ahorita vamos a ver más adelante el pretratamiento y el tratamiento, podemos tener en algún momento la muestra, durante la separación, la muestra, por ejemplo, el analito precipitado, evaporado, y para poder inyectar, pues hay que reconstituir, ¿no? Podemos sin reconstituir, sin evaporar, etc. ¿Se acuerdan que habíamos hablado del ciclo de congelación-descongelación? También pues hay que ver si ese proceso no impacta, al menos 3 ciclos. Y está la estabilidad a largo plazo. Esta estabilidad pues tiene el objetivo, bueno, de ver durante todo el tiempo de almacenamiento que se tomó, desde que la muestra se tomó hasta el día de análisis. A lo mejor puede pasar desde 15 días, que es un periodo muy corto, pero hasta meses también puede ser. Entonces hay que evaluar la estabilidad a temperatura no mayor a menos 70 o a menos 20. Entonces esas condiciones son las mínimas que nosotros debemos de evaluar. ¿Tienen alguna duda hasta aquí? Esto ya era lo que habíamos revisado cuando vimos lo de estabilidad. ¿Tienen alguna duda hasta aquí? No, profesora. Bueno, les decía que un punto crucial es la preparación y tratamiento de la muestra. Nosotros debemos de asegurarnos que la muestra tome la forma, tamaño y concentración adecuada para que nosotros podamos aplicar una técnica analítica. Es decir, este proceso se va a encargar de eliminar interferencias de la matriz. Vamos a aumentar la especificidad y sensibilidad en la cuantificación de nuestro analito. También, como son muestras biológicas, pues nosotros debemos de evitar pues cantidades de sustancias endógenas que pueden interferir con la cuantificación. Y también componentes celulares.
Y también si no hacemos esta preparación y tratamiento de la muestra, pues puede contaminar nuestros equipos, nuestras celdas, nuestras columnas, nuestros detectores. Entonces recuerden que nuestra muestra biológica es una muestra compleja, que va a tener una gran cantidad de interferencias, pero dentro de esta va a estar nuestro analito. Entonces, en general, ustedes ya llevaron química analítica y estos son los procesos o tipos más comunes de un tratamiento de una muestra. Viene desde el proceso de disolución, digestión, desagregación, extracción, vaporización y separación. En el caso de la parte de métodos bioanalíticos, para nosotros hacer un tratamiento de una muestra biológica, lo más común es la separación, la extracción y la vaporización. Esos son los 3 tipos de tratamientos más frecuentes. Y uno crucial, les decía, es la separación. ¿De qué tenemos que separar nuestra muestra? Acuérdense que nuestra muestra, por ejemplo, plasma, ¿qué tenemos en nuestra plasma? Proteínas. Proteínas, exacto. Y a veces, ya que se separan las proteínas, aún así tenemos que hacer un proceso de extracción, ¿sí? Porque vamos a ver más adelante que va a depender de las características físico-químicas de nuestro analito. Entonces, el tratamiento de las muestras biológicas viene un proceso de separación, como les decía, que es la precipitación de proteínas, ¿sí? Que es lo primero que debemos de hacer. Y después vamos a hacer una extracción, ya que precipitamos las proteínas. Y este es el objetivo, pues, de quitar a las otras sustancias endógenas que siguen presentes después de esta precipitación. ¿Se acuerdan ustedes qué agentes precipitantes de proteínas existen? Puede ser el de salting out. Exacto. Hay diferentes tipos, ¿no? Puede ser, como dicen, con sales. Hay un agente muy común, muy barato, muy sencillo, que es el agente de tricloracético al 10%. Alguien me mandó un mensaje ahí. Metales pesados. No, para metales pesados, ¿para qué? No, no usamos metales pesados. Lo que vamos a hacer es desnaturalizar las proteínas. ¿Sí se acuerdan que lo vieron en bioquímica? ¿Para qué? Para la hora de desnaturalizarlas, estas precipiten y se pueden separar de la muestra. Hay muchos agentes precipitantes. Aquí tengo, por ejemplo, de los más comunes que se utilizan para muestras biológicas, porque a veces muchos de estos agentes, una vez que podemos precipitar, sí cambios de pH. Cuando nosotros agregamos, por ejemplo, otro agente, podemos modificar el volumen, podemos diluir, entonces a veces nuestras concentraciones caen, o sea, se diluyen y nuestro método analítico no lo puede detectar porque disminuye la concentración. Entonces, por ejemplo, estos agentes como el etanol, el acetonitrilo, el metanol, etanol, metanol, acetonitrilo también los precipita y después lo podemos evaporar y ya quitamos y concentramos nuestra muestra. Entonces, estos son de los más comunes. Si está el tricloracético, pues el problema del tricloracético es que precipita por un cambio de pH, pero a veces puede también degradar nuestro analito. Entonces, uno de los más comunes que les decía para precipitar proteínas, pues es el metanol, el acetonitrilo, el etanol, etc. Entonces, este es pues el primer paso. También podemos hacer lo que se llama la extracción. Y bueno, aquí la extracción va a depender si hacemos líquido-líquido o fase sólida. Y también todo lo que vieron de extracción lo han de haber revisado en química orgánica, creo, sí, sí es esa donde la llevamos. Y bueno, una extracción líquido-líquido, acuérdense que vamos a separar el analito utilizando la diferencia de solubilidad entre dos líquidos inmiscibles. Y en cambio, en la fase sólida, realmente lo que hacemos es, en una columna que contiene una sustancia absorbente, de partículas gruesas que están en discos porosos, entonces lo que vamos a hacer es que vamos a poner nuestro componente de interés que va a ser retenido en esa columna y después vamos a lavar esa columna, quitar todas las sustancias que no nos interesa y luego vamos a eluir, o sea, vamos a agregar otra fase líquida que va a permitir la separación de nuestro analito de la columna y pues ahora sí tener únicamente nuestro analito. Si se acuerdan que es como un tipo de cromatografía. Entonces esa es la otra opción que se usa. Les decía, la extracción líquido-líquido, pues nosotros debemos de conocer el coeficiente de reparto del fármaco para ver el disolvente.
también debemos de asegurar nuestro pH de extracción. Recuerden que nuestro pH de extracción, pues nos vamos a asegurar que no se presente ninguna degradación. Y esto tiene que ver con la estabilidad del fármaco. Y bueno, hay que considerar pues si son compuestos hidrofílicos o compuestos hidrofóbicos. Si son hidrofílicos, se acuerdan que son la extracción a través de dos líquidos inmiscibles. Entonces, si son hidrofílicos, se van a ir a la fase acuosa, ¿sí? Esto tiene la ventaja que si está en fase acuosa, nosotros podemos inyectar directamente nuestro cromatógrafo, ¿sí? En el caso de compuestos hidrofóbicos, se va a quedar en la fase orgánica. Y la ventaja de que se quede en la fase orgánica es que nosotros podemos concentrar, o sea, evaporar esa fase orgánica y podemos concentrar nuestro analito, inclusive podemos, pues, facilitar la cuantificación. Si tenemos concentraciones muy bajas. Por lo general, cuando evaporamos, que era lo que decía, si evaporamos, se reconstituye nuestra fase, el concentrado, principalmente nuestra fase móvil. Entonces ahí pues también nos da una ventaja. Lo que decía, el concentrado final se cuantifica a través de equipos adecuados. Y a la hora de hacer los cálculos, pues hay que considerar esa dilución que hicimos. ¿Tienen alguna duda hasta aquí, chicos? Recuerden que esto ya sí lo vieron, ¿no? En química orgánica, ¿o no? Sí, profesora. Bueno, aquí tenemos los disolventes más utilizados en la extracción en fluidos biológicos. Vean, son disolventes orgánicos, están desde menos polar a más polar y algo que estamos viendo, por ejemplo, es como este tetracloruro, el benceno, el tolueno, el cloroformo, el acetato de etilo. Algunos pues son mucho más tóxicos y pues hay que tomar las medidas adecuadas para poder hacer el análisis, por ejemplo, por lo que pues en los últimos años pues han dejado de usarse para utilizar algo más técnicas más, como si fuera la química verde, ¿no? Pero bueno, son los que suelen usarse. Esta técnica es muy simple, representa un bajo costo comparado con las otras técnicas que vamos a ver y el recobre es cercano al 90% para la mayoría de los fármacos. El problema es que pues, digo, se usan compuestos tóxicos y que son contaminantes, ¿no? Está la otra opción que es la extracción fase sólida y bueno, los componentes de interés van a retenerse y en absorberse en este sistema, mientras que la matriz y los contaminantes pues se van a eluir y se van a descartar. Por ejemplo, pueden retenerse compuestos hidrofóbicos en columna C18, ¿sí? Y por lo general, cuando usamos C18, pues los disolventes para eliminar, para lavar su agua metanol, ¿sí? Y ya eluyen después nuestro componente con un disolvente orgánico, ¿no? Estas son las tres fases que es un proceso más complejo. Está dividido en tres fases. Primero es la activación, que se acuerdan que nuestra columna pues se tiene que activar. Se hace a través de un disolvente orgánico. Lo que hace es humectar la fase estacionaria en nuestro cartucho de extracción. Después viene el proceso de acondicionamiento. Esta fase estacionaria se va a acondicionar con el mismo disolvente de la matriz, por lo que se recomienda. Y lo que se hace es alinear la fase estacionaria lejos de la superficie del sílice para que se dé la interacción entre el analito y la fase estacionaria. Viene el proceso de retención que les decía, en donde las moléculas de nuestra muestra van a interaccionar con la fase estacionaria y lo que se va a hacer aquí es la retención con el absorbente, ¿no? Hay que cargar la muestra a una velocidad específica, por lo que esto se tiene que hacer en condiciones de vacío. Entonces hay que controlar todo esto con una bomba de vacío. Ya que se está reteniendo nuestra muestra, nuestro analito, hay que eliminar las interferencias. Les decía, hay que agregar un disolvente, una serie de disolventes. Pueden ser acuosos, orgánicos o mezclas. Les decía, por ejemplo, cuando usamos compuestos hidrofóbicos con columna C18, lo que se usa como lavado es agua metanol 50-50. Y para que puedan eliminarse estos contaminantes. Y luego ya el último paso es la elución, que es lo que nosotros ya queremos ahí, es que ahora ya que eliminamos todos los componentes de la muestra, que solo queda nuestro analito, separa nuestro analito del absorbente para que se eluya y así obtener únicamente nuestro analito en un disolvente orgánico. Les decía, esta técnica tiene mayor recobro,
tenemos muestras más limpias, se reduce el consumo de disolventes orgánicos, no tóxicos como la otra técnica, se recolecta más fácil la fracción total del analito y hay equipos que nos permiten automatizar, aunque sí tenemos más pasos y estos pasos pues pueden ser causas de imprecisiones, ¿sí? Entonces, ese es alguno de los problemas que se pueden dar con esta técnica. ¿Tienen alguna duda hasta aquí? No, profesora. Recuerden, este proceso debe de permitir la preparación de la muestra sin pérdida del analito. Hay que obtener una máxima recuperación. Si tenemos alguna pérdida, por eso usamos la técnica del estándar interno, que nos va a permitir ver la proporción de que se pierde o corregir esos problemas que vamos a tener de pérdida o de nuestro analito. Se debe transformar el analito en la mejor forma química para el método de ensayar y a utilizar. Por ejemplo, si vamos a utilizar cromatografía de gases, pues no todos los analitos pueden ser utilizados por esta técnica, pero sí se puede derivatizar, es un proceso que se llama, para darle la característica que se requiere para la cromatografía de gases. Se debe de incluir, si es necesario, la eliminación de interferencia de la matriz lo más posible, lo más que se pueda. Por eso les voy a decir que nos va a permitir tener una mayor selectividad. No debemos de introducir nuevas interferencias, que les decía, no hay que dar la parte, por ejemplo, puede haber también contaminación cruzada, ¿no? Hay que evitar eso. Y se debe considerar la dilución o concentración del analito, de manera que les decía, como estamos utilizando, agregando líquidos, pues se puede diluir nuestra muestra y ya puede estar fuera del rango de cuantificación. Nosotros no podemos extrapolar en nuestra curva de calibración. Si, por ejemplo, nuestra muestra queda muy diluida, pues hay que concentrar, ¿sí?, en nuestra muestra. Por ejemplo, evaporando el disolvente orgánico. Pero si nuestra muestra queda muy concentrada, pues hay que diluir nuestra muestra. Y por lo general se diluye nuestra muestra utilizando la fase móvil. Entonces, lo que les decía es que debemos estar dentro del intervalo de concentraciones que el método que nosotros establecimos de nuestro método. ¿Tienen alguna duda hasta aquí? No, profesora. ¿Se acuerdan que yo les dejé una tarea desde el principio, les subí, que tenían que dar una propuesta de un método analítico? Una propuesta que son varios puntos que ustedes deben de incluir. Aquí está los pasos a desarrollar para desarrollar un método analítico. Estos pasos no son así de libro y no están en una guía ni nada. Estos pasos que yo les pongo aquí ha sido la experiencia que yo he tenido porque he desarrollado métodos analíticos y entonces pues ya así como que esto es más de lo que yo he vivido en mi experiencia, ¿no? Entonces casi siempre, bueno, la mayor parte de lo que ustedes van a hacer, no importa si es un método analítico o un protocolo para perfil de disolución o un estudio de equivalencia, pues siempre empieza con la investigación bibliográfica. Está la investigación bibliográfica, después en base a esto elegimos la matriz, se establecen los rangos de cuantificación, las técnicas de extracción, el estándar que vamos a utilizar, y ya que se tiene todo esto más tipo teórico. Después, y ahora sí ya hay que hacer la optimización final, ¿sí? Con nuestra propuesta hay que hacer, por ejemplo, una curva de calibración, selectividad, límite de detección o cuantificación, para que hagamos la prevalidación. Y ya con esto ahora sí ya podemos iniciar con la validación. Entonces, en la investigación bibliográfica, Arturo, ¿qué crees que tienes que buscar? ¿Qué información crees que tienes que buscar en este primer paso? Los factores que puedan intervenir para tratar la muestra. Bueno, más que factores, aquí pues hay que conocer nuestro analito, hay que conocer sus propiedades físico-químicas, ¿sí? Hay que saber si su solubilidad, su presión de vapor, su punto de ebullición, ¿sí? Todo esto nos va a dar idea de qué técnica podemos utilizar o qué proceso de extracción podemos tener. También es importante conocer su farmacocinética. ¿Por qué creen que es importante conocer su farmacocinética, Diana Madeni? Pues porque con eso estaríamos viendo también lo que es la absorción, bueno, todas las fases de la farmacocinética y podríamos saber la concentración en la que llegaría a sangre, que es pues lo que se va a tomar para realizar el protocolo Muy bien. analítico. Muy bien, exacto.
Tú tienes que saber cuánto va a estar en tu muestra que vas a analizar. Cuánto, o sea, si tú das una dosis de 50 miligramos, pues tú vas a saber que en sangre vas a tener una Cmax, una concentración de 10 microgramos, ¿no? Entonces tú ya sabes a partir de eso cuál es tu rango que tú tienes que cuantificar, ¿sí? Entonces deben de saber la farmacocinética y también conocer la farmacocinética también nos va a permitir saber dónde está nuestra muestra, si está en plasma, si está en suero, si se queda pegada al paquete celular y así saber bien cómo voy a elegir mi matriz biológica. O por ejemplo, prácticamente las concentraciones plasmáticas son muy bajas y la mayor parte del fármaco aparece en orina, pues entonces pues puedo usar mi muestras de orina, ¿no? Entonces, la farmacocinética es crucial. Y también, pues uno puede ver métodos analíticos publicados anteriormente. ¿Por qué? Porque pues ya te vas a dar una idea de la experiencia de otros investigadores y ya si tú ya no empiezas de cero. Entonces, esos son los tres puntos claves que hay que investigar para empezar a proponer un método analítico. Por eso les dije, yo les subí la tarea al inicio, les dije que vayan buscando si hay otros métodos analíticos para cuantificar ese fármaco en estudios de bioequivalencia, biodisponibilidad, farmacocinética, para que empiecen ustedes a tener esa información. Y bueno, ya que tenemos esa investigación, ahora sí, pues tenemos que elegir la matriz biológica. Les decía, fármacos extensamente unidos a paquete globular, pues nosotros lo que necesitamos es analizar la sangre total. Si tenemos fármacos extensamente unidos a proteínas, inclusive cuando ustedes ven en la farmacocinética, dicen volumen de distribución y luego dicen porcentaje de proteínas unidas a proteínas, porcentaje de fármaco unido a proteínas, hay algunos que tienen 98, 99, 80. Entonces, si estos están unidos a proteínas, pues tú vas a saber que en plasma, pues la mayor parte del fármaco va a estar ahí. Entonces, pues tú eliges plasma, ¿sí? ¿Hasta aquí entendieron esto? Este es un ejemplo cuando eligen una matriz. Mal, por ejemplo, decía que la mayoría de los estudios utilizan plasma. La línea azul es el plasma, la concentración de plasma. Vean que está muy pequeña porque casi no aparece en plasma, ya que, por ejemplo, fármacos como el tacrolimus o el sirolimus, ¿sí? Que en el caso de la figura es el tacrolimus, se une mayormente a los eritrocitos. Entonces, ¿qué ven en la línea roja que representa las concentraciones en sangre? Nada. Claudia, ¿qué pasa con la línea roja con respecto a la línea azul? Pues es mucho más alta, tenemos una mayor concentración del fármaco. Entonces, aquí estamos viendo que su perfil plasmático, bueno, el perfil que estamos viendo sí son diferentes entre sangre y plasma. Y que yo la verdad para caracterizar bien la farmacocinética de este fármaco, pues tengo que hacerlo en función en donde se encuentre prioritariamente. Entonces, en este caso, pues yo aquí voy a tener que elegir la sangre total para hacer el perfil farmacocinético. A diferencia de fármacos que se unen mayormente a proteínas plasmáticas, pues vamos a tener mayor nivel en el plasma que en sangre total. Entonces, que en sangre digo. Entonces es como la forma en que nosotros debemos de seleccionar. Ya que seleccionamos la matriz, ahora hay que establecer el rango de cuantificación. En esta diapositiva les presento dos métodos. El método 1 tiene un rango de 5 a 10 nanogramos y el método 2, su curva o su rango va de 25 a 200. Vemos que el método 2, su límite de cuantificación es más alto. En este cuadro, en esta tabla, ya les presento los resultados de una muestra, ¿sí? que se utilizó para el método 1. La misma muestra se hizo o se obtuvieron los resultados utilizando el método 1 y el método 2. Si ven en la primera parte, que es la fase ascendente, que es la fase de absorción, las concentraciones plasmáticas de cada uno de los métodos prácticamente son iguales, pero a partir de la fase de eliminación, de 6 a 1048, ¿qué pasa en el método 2? ¿Qué valores nos están dando? Ceros. Cero. Si ustedes ven en el método 1, las concentraciones plasmáticas están por debajo del límite inferior de cuantificación.
están por debajo de 25, ¿sí? ¿Se acuerdan que yo no puedo extrapolar? Tengo que interpolar, entonces esas muestras van a ser consideradas como no detectadas o no cuantificadas y automáticamente pues se consideran como cero. Si yo grafico, ¿qué estoy viendo? Aquí está la línea azul, es el método 1 que tiene un mayor, que tiene mayor, un límite menor que el método, y la naranja es el método 2. Claramente estamos viendo que nuestro perfil farmacocinético no está bien caracterizado en el método 2, porque estamos perdiendo toda la fase de eliminación. O sea, al perder la fase de eliminación, pues no podemos calcular el tiempo de vida media, bueno, la constante de eliminación, el tiempo de vida media, y no vamos a poder calcular de forma correcta el área bajo la curva de cero infinito. Entonces, vean, al tener un método que tiene un límite de cuantificación muy alto, un límite inferior de cuantificación más alto, pues perdemos parte del perfil. Chicos, ¿qué opinan de esto? Bueno, ¿no tienen ninguna pregunta o comentario, nada? O sea, aquí, Profesora, sí, entonces, bueno, por ejemplo, entonces para establecer el rango de cuantificación debe de compararse métodos. no, aquí yo te estoy dando un ejemplo de un mal, pues una mala decisión que se tomó en establecer un límite inferior, un límite de cuantificación tan alto. Recuerden, hablo de rango de cuantificación porque así es como aparece en las normas internacionales. En realidad, en la NOM 177, si usted ve en definición, habla de intervalo de trabajo, que es el intervalo de un método analítico definido por las concentraciones entre el nivel superior e inferior del compuesto, que deben de demostrar que sean precisos, exactos y lineales. Entonces, ¿cómo lo voy a establecer, como decías tú? Va a ser en función de lo que yo espero que se encuentre en mi matriz biológica. Por ejemplo, ¿cómo establezco mi límite inferior? Bueno, el límite inferior debe ser al menos el 5% de Cmax, ¿sí? Entonces, que nosotros sabemos que esa podría ser la concentración más baja que se puede esperar, ¿sí? El límite superior no nos dice cuánto más podemos, hasta dónde podemos tener. No, lo que sí debemos de garantizar es que la mayor parte de las muestras se interpolen. Entonces, algunos autores sugieren que sea hasta 150% de Cmax, pero este límite no es así como tan así, tan así como decir, no, pues yo puedo decir 120, 150, 200, no, o sea, yo lo planteo. Además, yo, como vimos, yo quiero muestrear, ¿sí? Todo mi perfil, la fase ascendente, la fase descendente, ¿sí? Y al menos yo debo de cubrir un 80% de mi área bajo la curva, ¿sí? Porque al final yo voy a extrapolar esta parte para calcular mi área bajo la curva de cero infinito. Entonces, este 80% de mi área bajo la curva representa 4 vidas medias, ¿sí? Entonces, yo debo conocer mi concentración máxima y a partir de ahí yo voy a establecer mi límite inferior y mi límite superior. También hay que considerar, ¿sí? Que este es mi intervalo de trabajo, pero también voy a tener muestras control que me van a permitir darle un seguimiento a mi corrida analítica. Estas muestras control deben ser diferentes a la curva de calibración. El control bajo casi siempre son 3 veces el límite inferior, el control medio el 50% y el control alto entre el 90 y 75 y 90 del límite superior. Entonces, esto es lo que la norma nos dice que debemos de plantear. Ahorita les voy a poner un ejemplo de cómo se hace. Vean, este es un perfil plasmático, ¿sí? Y yo tengo que mi Cmax es 80 nanogramos por mililitro. Este es mi Cmax, que representaría mi 100%, ¿no? Y la norma dice que al menos yo debo de tener mi punto más bajo, mi límite inferior, debe representar el 5% de esa Cmax. Si yo hago una regla de 3, el 5% me da que es 4 nanogramos. Por otra parte, también me dice mi norma que yo debo demostrar el 80% de mi área bajo la curva, que esto es igual al menos a 4 vidas medias, ¿sí? ¿Se acuerdan del concepto de vida media? A ver, ¿quién me recuerda qué era la vida media? Roberto, ¿sí estás ahí, Roberto? Octavio, que no puede. Sí, profe, el tiempo de vida media es el tiempo necesario para que la concentración de un fármaco o de una sustancia llegue a la mitad. Exacto. Entonces,
si pasa una vida media, quiere decir que a una vida media yo voy a tener 50% de la concentración. Es decir, si yo tenía 80, una vida media va a disminuir a 40 nanogramos. Si son 2 vidas medias, ya va a haber una reducción a 20 nanogramos. Si son 3 vidas medias, pues va a ser la mitad de esos 20, 10 nanogramos. Y si son 4 vidas medias, vamos a reducirse a un 5 nanogramos por mililitro. Si vamos haciendo reglas de 3, a las 4 vidas medias, realmente lo que nosotros redujimos fue, disminuyó 6.25%, lo equivalente a la CMAX, ¿no? 6.25. Entonces, más o menos, nosotros sabemos que nuestro límite inferior, pues debe cubrir lo que decía, al menos 4 vidas medias y que represente el 5% de CMAX. Entonces, ya por ejemplo, aquí ya nosotros podemos decidir cuál es nuestro límite inferior. Nuestro límite inferior es 4 nanogramos, ¿sí? ¿Tiene alguna duda de cómo planteé mi límite inferior? Porque ustedes lo van a hacer con su fármaco que les tocó. ¿Nadie? ¿Todos lo entendieron prácticamente? ¿Sí estuvo bien? ¿Dudas, comentarios? Profesora, Sí. entonces el CMAX, ¿eso lo vamos a encontrar cuando estamos investigando en la bibliografía? Sí, es importante que en la bibliografía ustedes tienen que buscar la CMAX para esa dosis, bueno, para la dosis que están planteando y para el tipo de forma farmacéutica, ¿sí? Porque no es la misma CMAX, por ejemplo, si tiene una presentación de liberación inmediata que una modificada, ¿sí? O si es cápsula o tableta. Entonces tienen que buscar la farmacocinética, pero la farmacocinética debe ser de la misma forma farmacéutica de la dosis, ¿sí? ¿Alguna otra pregunta o duda? Bueno, ya que tenemos el límite inferior, el límite superior les decía que no hay una regla como tal. Algunos autores sugieren que hasta el 150% lo que equivale a CMAX, ¿sí? Aquí lo plantearon, por ejemplo, en 120, ¿no? ¿Sí? Que es casi, pues, nosotros aquí estamos pues diciendo, pues, el límite superior, pues vamos hasta 120, ¿no? Les decía, no hay una regla, pero sí nos debemos de asegurar que la mayoría de las muestras estén contempladas en nuestro rango de trabajo. Entonces ya la propuesta va que es de 4 a 120 nanogramos por mililitro. ¿Tienen alguna duda hasta aquí? Profesor, ¿puede repetir cómo calculó el límite superior? Pues es que, ¿qué porcentaje representa ese límite superior? Sí, el 150%. Sí, exacto. No, es el límite superior, así como que no hay una regla, como la norma te dice, pues es con el límite inferior solo el 5%, no. El límite superior tú puedes proponer, debe de estar por arriba de ese max, eso sí, ¿sí? Y algunos autores sugieren que puede ser el 150%, ¿sí? Pero tú te debes asegurar que el valor de ese max esté dentro. Inclusive, si ustedes dividen 120 entre 2 es 60. Prácticamente el valor de CMAX está a la mitad de ese rango, ¿no? ¿Sí? Estamos asegurando que la mayoría de nuestras muestras CMAX va a estar en la mitad del rango de la curva de calibración. Entonces no hay como una regla, pero bueno, nosotros así estamos distribuyendo nuestros puntos. Ok, gracias, profesor. La norma nos dice que debemos de plantearlo al menos con 6 puntos de muestreo, pero bueno, ya desde el punto de vista estadístico, pues se sugieren 8 puntos en la curva de calibración, incluyendo el límite inferior y el límite superior, que se distribuyen de forma homogénea para evitar cambios en la pendiente. Y decía que garantizar la integridad de la matriz. Sí, bueno, esta curva, esta es como una simulación, pero vean, así como que mis puntos están distribuidos homogéneamente, y pues acuérdense que hay que hacer toda la parte estadística para asegurarnos que podemos establecer bien la pendiente y la ordenada al origen. Y las muestras control que les decía, que son muestras que nosotros vamos a utilizar para ir monitoreando o ir siguiendo nuestra corrida analítica, son muestras que deben de estar incluidas en el rango de calibración. Y por ejemplo, el límite inferior está muy cercano al límite, la muestra control bajo está muy cercana al límite inferior, la muestra control medio a la mitad de la curva y la muestra control alto está por abajo, casi el 70 o el 80% o 90% de mi límite superior representa. Entonces, más o menos así se establece en esto. Algo que debemos de hacer es que durante la preparación de la curva de calibración
hay que asegurarnos la integridad de la matriz, ¿sí? Se dice que lo que nosotros vamos a hacer para hacer esa curva de calibración es inyectar nuestro estándar a nuestra matriz, pero hay que asegurarnos que el volumen máximo del analito en solución pues no debe ser más del 5%, ¿sí? Del volumen final de nuestra matriz biológica, porque si no, pues ya vamos a diluir demasiado nuestra matriz y va a cambiar sus características. Entonces, estos son algunos puntos, aspectos que se deben de cubrir cuando estamos desarrollando un método analítico, cuando estamos proponiendo la curva de calibración. ¿Alguna duda hasta aquí? No, profesor. Vamos con la técnica, elección de técnica instrumental, que esta pues ya la habíamos platicado anteriormente, va a depender de las concentraciones que yo espero. Por ejemplo, si yo tengo concentraciones o un rango alrededor de miligramos, pues yo puedo utilizar espectrofotométricos, métodos espectrofotométricos, colorimétricos. Desafortunadamente, en los estudios de bioequivalencia, farmacocinética, biodisponibilidad, las concentraciones que se esperan están alrededor de picogramos a microgramos. ¿Qué quiere decir? Que pues, tenemos que utilizar métodos como cromatografía alta resolución acoplados a masas, o cromatografía de líquidos o gases con detector de nitrógeno, ¿sí? Más o menos son las técnicas con mayor, que manejan concentraciones más bajas. Entonces, o cromatografía de gases también se acopla a masas. Entonces, dependiendo de lo que nosotros esperamos, hay que ver qué técnica analítica instrumental seleccionamos. Bueno, ¿tienen alguna duda hasta aquí? Y bueno, el siguiente paso es la técnica de separación y extracción. Ya le decimos, ya vimos extracción líquido-líquido, extracción sólido-líquido, precipitación de proteínas, que son las tres técnicas más comunes utilizadas. Pero también hay otra técnica que se llama ultracentrifugación, que lo único que consiste son pasar nuestra muestra por un filtro que permite retener tanto componentes de nuestra matriz como celulares, como endógenos, ¿sí? Y se obtiene ultracentrifugando nuestra muestra a través de esos filtros. Y bueno, aquí está como una comparación entre las características de estas cuatro técnicas para que nosotros podamos decidir. Por ejemplo, la ultracentrifugación, pues su limpieza es baja porque algunas sustancias endógenas no se filtra, al igual que las de precipitación en proteínas. Hay algunas proteínas que no precipitan. Por ejemplo, extracción líquido-líquido es media, porque durante el proceso de separación de las fases pueden mezclarse y contaminarse. Y, por ejemplo, extracción sólido-líquido es muy alta. Aquí hay que tomar en cuenta que la eficiencia va a ser más alta cuando tengamos un buen lavado de nuestra columna. Facilidad. Algo que se tiene entre la ultracentrifugación y precipitación es que es muy fácil. En el caso de ultracentrifugación, solo se coloca en el tubo con filtro en ese dispositivo y se centrifuga. Y la precipitación es igual, solo se adiciona un agente precipitante. Como es fácil, también pues tiene rápido. Es muy alta la rapidez de estos dos. Lo que limita la ultracentrifugación es el tiempo de centrifugada, y lo que limita la rapidez de la precipitación de proteínas es la adición del agente y luego centrifugar. El centrifugado aquí limita el tiempo. En cambio, por ejemplo, en la extracción líquido-líquido y sólido-líquido, en el caso de la extracción líquida, la facilidad es baja porque hay que hacer varios pasos y es tedioso el procesamiento. Y eso hace que también la rapidez sea baja, porque hay que estar adicionando varios reactivos, centrifugando, separando, evaporando y reconstituyendo. Ese es el problema. En el caso de extracción líquido-líquido, sólido-líquido, es media porque pues le requiere concentración para seguir el orden de los pasos. Ya les dije paso 1, paso 2, paso 3, ¿no? Pero también es media su velocidad porque va a depender de la velocidad de dilución. En reproducibilidad, en ultracentrifugación es alta porque solo es un único paso. Y en precipitación también solo se agrega la agente y se agita. En la extracción líquida-líquido, aquí es muy baja su reproducibilidad. El paso crítico es la separación, por lo que se requiere usar estándar interno para evitar esos problemas. Y en la extracción sólido-líquido también es media. El paso crítico es la dilución. Igual se requiere de un estándar interno. La economía, ultracentrifugación es media, ya que los tubos con su filtro, pues, son tubos especiales y va a depender del proveedor. En la precipitación de proteínas es alta, pues realmente se necesitan
volúmenes muy pequeños del agente precipitante y el costo de estos reactivos pues es muy bajo. En la extracción líquido-líquido es media, se requieren reactivos orgánicos especiales y el problema de la extracción sólido-líquido es que su economía es baja, ya que se necesitan equipos especiales, instalaciones y cartuchos. Entonces hay que invertir en eso. Ecológica. En el caso de la ecológica es alta, pues no se reemplean, en la ultracentrifugación no se reemplean solventes. Entonces, pues sí es un método ecológico. Igual que precipitación de proteínas, se requieren pequeñas cantidades de solventes. En el caso de la extracción líquido-líquido, les decía, se emplean solventes volátiles, tóxicos e inflamables. Y en la extracción sólido-líquido, pues es media, hay que hacer un desecho especial de los cartuchos, pero se manejan pequeñas cantidades de solventes. Entonces aquí es también como nosotros decidimos cuáles son las ventajas o desventajas. Sin embargo, aún así, la mayoría de las técnicas para hacer para separar y extraer analitos en estudios de biodisponibilidad y bioequivalencia son estas dos, las que más se utilizan. ¿Por qué? Por su limpieza, porque se puede separar más en mayor magnitud y con menos interferencias nuestro analito que las otras dos. ¿Tiene alguna duda o comentario? Bueno, ¿no, Franco? Bueno, y algo importante es que como las técnicas más utilizadas es la extracción líquido-líquido y sólido-líquido, pues se requiere de un estándar interno. Además, si van a usar una técnica analítica en donde el detector sea cromatografía masa-masa, pues también se tiene que utilizar estándar interno forzosamente. Ya hemos discutido qué es el estándar interno, para qué nos sirve. Ya habíamos visto que pues nos va a permitir corregir cualquier error que tengamos o cualquier parámetro que influya en la extracción y cuantificación de nuestro analito, ya que lo que nosotros vamos a usar es relacionar la área relativa en función de la concentración. Entonces aquí ya se acuerdan de este ejemplo, donde tenemos una gráfica sin estándar interno, donde tenemos que nuestro ajuste pues se ve modificado, ya que en un punto tenemos un recobro menor. Con el estándar interno, pues a la hora de hacer la relación de área, pues nos mejora, ¿no? La relación entre nuestra respuesta analítica y la concentración. Entonces, es una forma de corregir. ¿En qué función de qué van a utilizar o de seleccionar el estándar interno? Igual debe tener características físico-químicas similares de nuestro analito. ¿Por qué? Porque si vamos a hacer extracción líquido-líquido, pues, por ejemplo, nos tenemos que asegurar que se vaya a la misma fase en donde está nuestro analito. También, algunas veces lo que se usa, si es cromatografía de masas, es el deuterado de nuestro propio analito, pero pues eso es muy caro, ¿no? Entonces, también deben de seleccionar un estándar interno. Al final, hay que optimizar nuestro método. En un protocolo analítico para desarrollar un método analítico, debemos incluir el método empleado, ¿sí? El método de extracción, cuál va a ser nuestro estándar interno, cuál va a ser nuestra matriz biológica, cuál es nuestra propuesta de intervalo de trabajo y cuál es la propuesta de concentraciones de muestra control, ¿sí? Y bueno, también todas las referencias. Esto es lo que ustedes me tienen que entregar en su tarea respecto al protocolo analítico. ¿Tiene alguna duda de esa tarea? No, profesor. Bueno, aquí, por ejemplo, les estoy dando un ejemplo de cómo es una propuesta de un método analítico. Por ejemplo, este es lo que se estableció es cuantificar amlodipino en plasma humano. ¿Y por qué decidieron plasma humano? Porque el amlodipino tiene una unión de proteínas mayor al 90%. Propone que se hizo una extracción líquido-líquido con metilterbutil-éter. La técnica analítica es cromatografía líquida acopladas de alta resolución, acopladas a espectrometría de masas, en tándem para su cuantificación, ya que las concentraciones esperadas pues están en el rango de nanogramos a microgramos. Entonces, cuando hablan de técnica extractiva, pues es líquido-líquido con metilterbutil-éter. Método cromatográfico, aquí por ejemplo están poniendo sus condiciones, ¿sí? Una columna C18, recuerden que son para hidrofílicos, de acuerdo a su solubilidad. Los hidrofílicos son polares y los hidrofóbicos no polares. Entonces, también qué tipo de cromatografía se puede utilizar, ¿no? Por ejemplo, para polares, amlodipino es polar. Entonces, principalmente se usa
columna C18, C8, ¿sí? Que sí está aquí proponiendo C18. Aquí sus detectores, condiciones del detector, pues como base es cromatografía masa a masa, pues aquí está su ion padre, ¿sí? ¿Sí se acuerdan de eso? El ion padre, el ion hijo, ¿sí? Y pues se da un modo de ionización positiva, ¿no? Aquí propusieron otro como estándar interno, gelodipino, también es pues también tiene un modo positivo, ¿sí? Entonces aquí tienen esa propuesta. Están sus condiciones de LUPLC. Realmente esto lo van trabajando el químico. Aquí como lo que está, lo que vemos, ¿sí? Es que, no, ¿dónde está su gradiente? Aquí está. Usa un gradiente, lo que es una ilusión. Acuérdense que la ilusión puede ser isocrática y un gradiente que va a acelerar el proceso de búsqueda y corridas más cortas y eso facilita el análisis más rápido y efectivo. Y bueno, esto nos va a permitir también pues separar diversos componentes, quitando los picos extraños como metabolitos o el estándar interno. Entonces, esa es la ventaja. ¿Tienen alguna duda hasta aquí? No, profesora. Vean que todo lo que ustedes vieron en métodos y química analítica, aquí ya uno ya va identificando lo que el químico propuso o hizo, ¿no? Entonces, fácilmente vas viendo como su decisión, ¿no? Que suelen hacer. Bueno, ya que tienen esta propuesta, ya que tienen sus condiciones y todo, el paso es la prevalidación del método. O sea, si yo quiero utilizar este método, pues antes de validar, pues debo de verificar debo de verificar que cumpla con ciertas características. Pues principalmente que sea selectivo, ¿sí? No voy a validar el método que no tenga selectividad. ¿Se acuerdan? Selectividad es que nos vamos a permitir cuantificar únicamente nuestro analito de interés y no otros componentes de nuestra muestra. Que cumpla con los criterios de linealidad, ¿sí? Dentro de ese rango de trabajo, pues debe de haber una relación lineal. Y además que sea preciso y exacto. Entonces, eso se tiene que hacer en la prevalidación. Ya que cumple esas características, ahora sí yo puedo validar. Como nosotros estamos hablando de estudios de bioequivalencia, pues vamos a validar, hacer la validación en este fluido biológico de acuerdo a la NOM 177, que ¿en qué numeral está la parte de validación de métodos biológicos? De métodos bioanalíticos, digo. A ver. Número 9. Exacto, 9, muy bien. Entonces, ¿qué nos pide la norma? Linealidad, exactitud, precisión. Precisión expresada en repetibilidad y reproducibilidad. Estabilidad, nos pide estabilidad a corto, largo plazo, muestra procesada, ciclos congelación, descongelación y la estabilidad de las soluciones. Nos pide selectividad y además hay dos parámetros que vamos a ver que aparecen. A este que es efecto matriz, que no lo habíamos visto, y acarreo. Esos dos vamos a verlo ahorita. También habla de algo de la validación parcial. Recuerden que si nosotros cambiamos alguna característica, por ejemplo, cambiamos de equipo o cambiamos de sistema de detección y todo, pues vamos a hacer la revalidación, pero no de todos los puntos, sino de los parámetros que más pueden verse afectados. Si cambiamos, por ejemplo, de detector, pues va a afectar exactitud y linealidad. Entonces hay que evaluar eso de nuevo. ¿Sí? Entonces va a depender de lo que vamos a cambiar. Y bueno, dependiendo de la técnica analítica, nosotros vamos a tener lo que se llama efecto matriz. Si usamos métodos para espectrometría de masas, ¿sí? O si usamos cromatografía líquida, pues debemos de ver lo que se llama recobro absoluto. Bueno, ¿qué es estos parámetros o estos parámetros de validación? Cuando hablamos de efecto matriz, lo que nosotros vamos a ver es la eficiencia de un método analítico para cuantificar los compuestos por analizar en la muestra biológica. ¿Por qué es importante esto? Porque las muestras biológicas a analizar son sometidas a procesos de semipurificación y es factible que se pierda, por eso se evalúa el recobro. Y además, en métodos cromatográficos acoplados a masas, muchas de las presencias de los compuestos endógenos o de algunos componentes de la muestra pueden generar una supresión iónica. Y eso pues va a evitar que nosotros podamos detectar nuestro analito. ¿Se acuerdan cómo es el método cromatográfico de masas-masas? ¿O en qué consiste masas-masas, chicos?
¿Alguien me puede explicar? Alejandra, ¿sí te acuerdas? ¿No? Voy a poner esto. Yo aquí tengo mi molécula, ¿no? Ahí tengo mi molécula, ¿sí? Y lo que voy a hacer es ionizarla y lo voy a pasar en una zona en donde que yo voy a hacer es que voy a impactar esta molécula y la voy a romper en 2 fracciones bien característicos, ¿no? Y entonces yo voy a relacionar la masa iones, la masa de carga de esta molécula y de esta molécula, de lo que yo rompí, y lo voy a relacionar con esto. Entonces yo sí puedo, yo así voy a identificar. Aquí lo estoy haciendo muy burdo, ¿no? Realmente si lo que yo fraccioné, si es mi analito original o no. Entonces cuando yo hago ese rompimiento y tengo que ionizar mi molécula para que yo la oriente y vaya seleccionando solo las fracciones que yo voy a ir después detectando. ¿Sí se acuerdan de eso? ¿O no se acuerdan? Sí, profesora. Bueno, entonces, si no está bien ionizada, pues yo no puedo separar mis fragmentos. Entonces, sí, eso va a hacer que yo no pueda cuantificar de forma adecuada. Por eso les decía, el efecto matriz es muy importante. ¿Cómo se va a determinar este efecto matriz? Yo al menos se puede preparar 3 concentraciones, ya sea un control bajo, medio y alto, en una solución en matriz biológica. O sea, voy a hacerlo, voy a hacer inyectar mi estándar interno en esas concentraciones, voy en mi matriz y luego voy a someterlo a todo el proceso. Y también voy a preparar esas mismas concentraciones en solución. Al menos yo debo de probar esto en 6 unidades de matriz blanco, ¿sí? Y o también la matriz bajo condiciones que yo pueda obtener o tener, puedo tener muestras lipémicas o osmolizadas. Entonces yo voy a hacer esas determinaciones, ¿sí? Y al final yo voy a comparar la respuesta que se obtiene en mi matriz con respecto a la respuesta que yo tengo en mi solución, en mi muestra, en mi solución sin matriz. Sí, voy a contrastar y voy a ver si hay efecto matriz o no. ¿Tienen su hoja de Excel de efecto matriz? Vamos a hacer un ejercicio. Sí, profesora. Bien, vean, está dividido en 2, ¿no? Esto es más o menos, primero, lo que vamos a hacer en la primera hoja de Excel es calcular lo que se llama un factor de matriz normalizado, que es esta fórmula que viene en la norma. Lo que yo voy a contrastar es mi respuesta de mi analito en matriz y mi respuesta de mi analito en solución. Si no hay efecto matriz, este cociente de cuánto va a ser. Si tenemos la misma respuesta, independientemente, ya sea en la matriz o en la solución, ¿qué espero que yo obtenga? Un valor de 1. ¿Sí? Si hay supresión iónica, voy a tener valores menores a 1. ¿Sí? Entonces, recuerden que esta fórmula que tengo yo aquí también tiene dividido el estándar interno, porque acuérdense que yo uso el estándar interno. También debo asegurarnos que tengan las mismas condiciones. Entonces, recuerden que la relación de áreas es lo que yo utilizo. Entonces, una relación de áreas es la respuesta del estándar del analito entre la respuesta del estándar interno. Entonces, aquí yo en mi hoja de Excel tengo el valor del control medio bajo, la respuesta del analito en solución y la respuesta de mi estándar interno en solución, ¿sí? Tengo también mi matriz. Yo adicioné a mi matriz mi estándar y tengo la respuesta del estándar del analito y del estándar interno, ¿no? ¿Sí? ¿Todos? Y eso lo tengo para el control medio, bajo, este es medio y este es alto. Entonces tengo todos. Entonces, ¿qué voy a hacer? Vean, hice 4 inyecciones. Lo primero que voy a hacer es calcular, yo lo que voy a hacer es calcular mi factor de matriz normalizado. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a dividir la respuesta de mi analito, ¿sí? En la matriz. Entre mi respuesta de mi estándar externo en la matriz. Esta es mi relación de áreas, ¿sí? Y lo voy a dividir en lo que está en la solución. O sea, mi respuesta de mi analito en solución entre mi estándar interno en solución. Y ya. Ese es mi factor de matriz normalizado. Y ahí está. Les decía, lo que yo espero es alrededor de 1. Puede ser menor o mayor a 1. Pero lo ideal es que sea alrededor de 1. Eso es para la primera solución. Solo corro, vean, lo corro y ya me calculó para el resto de las soluciones. Vean, alrededor de todas están alrededor de 1. ¿Sí?
Puede haber supresión iónica, sí se permite, siempre que ésta sea reproducible. ¿Qué quiere decir? Al ser reproducible, ¿qué tengo que calcular? Cuando yo digo que debe ser reproducible. ¿Qué La parámetro está? precisión, el coeficiente de variación. Exacto, el coeficiente de variación. Entonces, voy a sacar mi promedio. ¿Sí? Esta es mi promedio, mi desviación estándar. Y ahora sí ya calculo mi coeficiente de variación. Desviación estándar entre promedio por 100. Desviación estándar. Y coeficiente de variación. ¿Todos entienden lo mismo que yo? Profesora. Bueno, vamos a arrastrar la fórmula para el control. Sí, no puedo porque... Vamos a hacer lo mismo para el control medio. Estoy primero sacando la relación de áreas de lo que está en mi matriz y la relación de áreas de lo que está en solución. ¿Qué hice? Me falta uno. J8 es muy bien. Aquí está más bajo, pero bueno, se sigue manteniendo, digo, saco para todos. Entonces, aquí sí hay un poco más de supresión iónica, pero igual hay que ver que sea reproducible. ¿Sí? Aquí ya se aumentó la variación. Y vamos a hacer lo mismo para el control alto. Igual. Estoy verificando, recuerden la relación de áreas de lo que está en mi matriz. La relación de áreas es la respuesta de mi estándar, de mi analito entre mi estándar interno. Y la relación de áreas de lo que está en mi solución, que es la respuesta de mi analito entre la respuesta de estándar interno en solución. Ahí está. Entonces aquí está más parejo, ¿sí? Y calculo mi coeficiente de variación. ¿Les dio los resultados parecidos? Sí. ¿Ya acabaron todos los demás? Sí, profe. Muy bien. Sí, profe. Entonces, me dio esos valores. Entonces, hay que consultar la norma que me dice con respecto al efecto matriz. ¿Se acuerdan que estábamos nosotros en el numeral 9? Les voy a poner la norma para que vean lo que dice la norma. Bueno, aquí está. Vean, efecto matriz. Esto es cuando usamos métodos de espectrometría de masas. Y nos dice que el coeficiente de variación de factor de matriz normalizado debe ser en 6 unidades de matriz. Esto no debe ser mayor al 15%. ¿Sí? Entonces, aquí está. Entonces, no debe ser más del 15%. ¿Qué concluyen? ¿Existe efecto matriz o no? No ¿Este existe. pasa o no pasa? ¿Qué pasa? Sí, Porque es de 4 y es menor a 15. Este también, también. ¿Y acá? también. Entonces quiere decir que no hay efecto matriz. ¿Qué significa eso? Que bueno, no vamos a que la matriz de los componentes de mi matriz no van a interferir en la ionización de nuestro analito y por lo tanto no va a afectar la cuantificación. ¿Sí? ¿Tienen alguna duda de este efecto matriz? No, profesora. Bueno, yo aquí les puse 3 controles, medio, bajo y alto. Pero bueno, la norma dice que al menos debe de hacerse en el muestra control bajo y muestra control alto. Pero algo sí dice, debe hacerse en 6 unidades de matriz. Yo ahorita solo puse una matriz, ¿sí? Pero en la otra, en la segunda, ¿sí? Pestaña, ya les puse 6 lotes de matriz, ¿sí? La mezcla de esos 6 lotes, también la respuesta en una muestra lipémica, ¿sí? O en presencia de heparina, que también a veces los anticoagulantes pueden afectar la ionización y el hemolizado. Entonces, esta va a ser su tarea. Ustedes van a establecer, acuérdense, se va a calcular el coeficiente de variación de todas las condiciones. Este valor que está aquí ya es el factor de matriz normalizado. ¿Sí? O sea, ya es esto que yo les puse. Si vean que están alrededor de 1 estos valores. Entonces van a decidir si hay efecto matriz. Entonces, aquí yo no quiero ver si la lipémica es mejor que la hemolizada o la hemolizada produce más supresión que la mezcla, no. Aquí yo quiero decir que bajo todas estas condiciones no existe efecto matriz. Entonces, pues tienen que sacar el global de todo. ¿Sí entendieron su tarea? Profesora. Sí, bueno. Profesora, en la última columna, en el del alto,
No hay un dato demolizado. Tomamos el promedio ese sin ese dato. No, ahorita se los busco. A ver, está en la diapositiva. A lo mejor ya ven uno que es .773, De acuerdo. Gracias. ¿sí? No saben que hay que verificarlo, porque está .762. El que falta es el de 7.788, el tercero. Ok. Entonces, corremos, ¿sí? Y .788. ¿Ya ven? Ese es el que faltaba, ¿no? Sí, profe. Sí. Ok. Entonces, corrijan esa parte, Ujú. Bueno, entonces ustedes ya me deciden si hay efecto matriz o no hay efecto. ¿Tienen alguna duda hasta aquí? No, profesora. Bueno, vamos a continuar con la que es lo del efecto de acarreo, que es otro parámetro de validación que no vimos en los parámetros generales que estuvimos revisando. Y bueno, este sí se utiliza mucho para cromatografía. Su definición indica que es el efecto generado en la aparición o aumento de la señal analítica o estándar interno causado por la contaminación de las muestras anteriores. ¿Por qué es importante? Porque nuestras muestras biológicas son analizadas, deben ser analizadas previamente y, por ejemplo, si yo estoy inyectando en mi columna una concentración muy alta, corro el riesgo que restos de esa concentración queden en la columna y cuando procese la siguiente muestra, me la puede contaminar, ¿sí? Y eso es porque a veces no se lava bien las columnas entre muestras. Entonces, yo debo de ver que no existe ese efecto acarreo. Su nombre lo dice, es el efecto del acarreo de la muestra anterior. ¿Cómo se determina? Pues se va a inyectar una serie de blancos. Después, si yo primero inyecto la concentración del límite superior, una muestra alta y después los blancos, pues yo espero que los blancos no se presenten nuestro analito, pero lo voy a hacer después de haber inyectado un límite superior, el límite superior de la curva. ¿Qué voy a hacer? Voy a comparar la respuesta de la muestra de blanco y la respuesta del límite inferior de la curva. Si hay efecto acarreo, puede que me aparezca una señal analítica. Aquí lo veo. Por ejemplo, se inyectó el límite superior de la curva de calibración. Su respuesta analítica es esta. Este es el área del analito y este es el área del estándar interno. Si yo inyecto después de esta el blanco, yo espero que mi respuesta pues sea 0, porque es un blanco. Sí, vean, aquí sí lo tengo. ¿Sí? Aquí lo tengo, es 0, 0. Puede que sí se presente cierto valor o una respuesta, pero esta respuesta no debe ser mayor al 5% de lo que tengo en mi límite inferior, que es lo de selectividad. Entonces aquí, pues parece que no. Vuelvo a inyectar otra vez mi límite superior, vuelvo a tener mi respuesta y ahí inyecto un segundo blanco y veo su respuesta. Y así por tercera vez, el límite superior, luego el blanco. Voy a sacar el promedio de cada una de los blancos, el promedio de los blancos, que fue 0. Entonces, de acuerdo a la norma, ¿sí? Está acarreo, creo que está al principio, porque son de las primeras pruebas que hace. Está selectividad, efecto matriz, aquí está después efecto acarreo para métodos de espectrometría, ¿sí? Y les dice que la respuesta analítica de las interferencias próximas al tiempo de retención debe ser menor al 20% para el límite de cuantificación del analito, si hay respuesta, y del 5% para el estándar interno. O sea, yo espero que sea 0, pero a veces nos da 0. Bueno, si esto no es 0, al menos debe ser menor al 20% con respecto al límite inferior. ¿Sí? ¿Tienen alguna duda de acarreo? No, profesor. Bueno, muy bien. Entonces ese es otro método, es el otro parámetro. Hay otro que vamos a hablarlo, pero viene contemplado en precisión, que es el efecto de dilución. Recuerden que nosotros esperamos siempre interpolar, pero a veces vamos a tener muestras mucho más, tienen niveles más altos que lo que consideramos. Entonces, ¿qué hacemos con esas muestras? Pues diluirlas. Entonces, cuando la muestra excede al límite superior de la curva de calibración, hay que hacer diluciones. Se recomienda que sean diluciones 1 a 1 o 1 a 4. Por lo tanto, nosotros debemos de probar este efecto de dilución. Entonces hay que preparar la muestra control, una muestra control, y después hay que diluirlo. La dilución pues es lo más cercano a la muestra controlada. Entonces,
pero les decía que en repetibilidad ya lo contemplamos, este efecto de ilusión. ¿Tiene alguna duda hasta aquí? Bueno, con esto ya acabamos lo que es la parte de validación. Es decir, aquí en la norma están todos los criterios. Al final hablan de la validación parcial. Aquí está. Dice, en situaciones en donde se realizan cambios menores a un método analítico validado, se debe realizar una validación parcial. Y las características de desempeño y valor dependerá de la magnitud de los cambios. Por ejemplo, si hay cambios de intervalo de concentración, pues otra vez hay que hacer linealidad, precisión, exactitud. Si hay cambios en el procesamiento de la muestra, pues entonces tenemos que ver linealidad, precisión y también, por ejemplo, la estabilidad, ¿no? Si hay cambios de equipo, pues hay que hacer como lo que llamamos tolerancia, ¿no? Que es precisión y exactitud. Si vamos a cambiar el volumen de muestra, ¿sí? También la presencia de interferencias por medio de medicamentos concomitantes o metabolitos cuando aplique. Por ejemplo, decimos, bueno, pero es que hay que ver, ya se validó, pero también durante el estudio, persona presentó un evento adverso y le dieron paracetamol. Y en la validación no estaba selectividad con paracetamol. Pues hay que rehacer, ¿no? Sí, entonces hay que ver selectividad con ese fármaco. Podemos hacer validación parcial. Entonces, todos estos, pues se debe de documentar, ¿sí? Se debe de incluir dentro del informe de validación. Bueno, recuerden, estos son los pasos que se hace, los pasos ya documentales de lo que es durante el proceso de validación. No podemos iniciar la validación si no tenemos un protocolo que tenga la descripción del método analítico, los parámetros a evaluar y los criterios de aceptación y rechazo. Ya que tengamos nuestro protocolo autorizado, revisado, dentro del protocolo hay que establecer un plan de trabajo. El plan de trabajo va a indicar al responsable de análisis, las actividades asignadas, el orden de análisis y también pues vamos a tener un seguimiento de nuestras corridas analíticas. Entonces hay que tener criterios de aceptación de corridas analíticas y criterios de reanálisis. Con ese plan de trabajo pues nosotros ya vamos a empezar con lo que es la validación. O sea, esto es lo que se tiene que hacer, los requisitos. Este es un plan de trabajo, por ejemplo, más o menos cómo se va a hacer o se va a distribuir los parámetros en diferentes días. Hay que considerar las muestras que hay que procesar, ¿sí? Por ejemplo, si yo voy a hacer linealidad, pues al menos dice la norma que al menos 3 por 3 días, bueno, al menos 3 curvas, ¿sí? Voy a incluirlo 3 días. Aquí estoy diciendo que son 3 curvas, por cada curva va a tener 8 puntos. Entonces voy a estar viendo unos 24 muestras por día que solo son para linealidad. En total estoy procesando 72 muestras. Efecto matriz, la norma dice que al menos control bajo y control medio. Aquí se incluyó también el control bajo y el control alto. Aquí se incluyó el medio y bueno, aquí estoy viendo que son 33 muestras. Repetibilidad, ya vimos que es por quintuplicado, límite inferior, control bajo, medio, alto y dilución. Y esto se tiene que interponer en una curva de calibración y al menos incluyo todo para hacer todo esto un día. Entonces son 49 muestras. Reproducibilidad igual por quintuplicado, control bajo, medio, alto y límite de cuantificación. Y dice que al menos por 2 días, entonces incluyo 2 días. Entonces, a esto hay que interpolar en una curva de calibración. Entonces hay que hacerlo, necesito procesar para esos 64 muestras. Efecto acarreo, pues, no, este es efecto matriz. Aquí hay un error. Efecto matriz, pues son 6 muestras de matriz, control bajo, medio y alto. Y en solución hay que interpolar y al menos mínimo son 36 muestras. Selectividad, al menos son 6 muestras, ¿sí? No se interpola en la curva de calibración y se necesitan 6 muestras que procesar. Ciclos de congelación, al menos 3 ciclos, o sea, son 3 días. Hay que incluir la curva de calibración de los 3 ciclos. En ciclos es por duplicado, control bajo, medio y alto, sea un total de 42 muestras. Condiciones de almacenamiento, si solo es una condición, por ejemplo, la reinyección, lo que están evaluando es reinyección. Vean, al menos, y pues el periodo del tiempo que sea es el almacenamiento. Aquí dijeron que son 3 días. Se necesita su curva de calibración por duplicado, control bajo, medio y alto, al menos 30. O sea, vean, ¿cuántas muestras tienen que procesar en total para una validación? 332, y esa es una validación, pues sencilla, ¿no? Aquí me faltó el efecto acarreo, pero bueno. Al menos como un promedio de 332. Entonces, hay que establecer bien qué pruebas van a hacer en cada día.
Por ejemplo, en un día puede hacer selectividad y efecto acarreo. En otro día, linealidad y efecto matriz. En otro, linealidad, pues siempre se hace linealidad con repetibilidad. Vean que linealidad, pues siempre se va a interpolar, ¿no? Condiciones de almacenamiento, reproducibilidad tiene que ser al menos 3 días, ciclos de congelación, descongelación 3 días, condiciones de almacenamiento, etcétera, ¿no? Entonces, vamos nosotros viendo que, bueno, una validación puede ser de 7 días o hasta 12 días, dependiendo, ¿no? Del trabajo y de la hora, de las horas que se tengan que hacer. Pero pues sí es un proceso largo, ¿no? Y tedioso. Al final se van a presentar los resultados. Aquí, por ejemplo, les estoy presentando los resultados, ¿sí? De selectividad, ya cómo se presenta. No sé si lo ven bien así porque yo estoy medio ciega. Por ejemplo, hicieron selectividad con todas estas sustancias, ¿sí? Lo que se hizo es con el límite inferior, ¿no? Vieron la respuesta analítica en presencia de paracetamol, clorfenamina, muestra hemolizada, lipidimídica. De acuerdo a lo que dice el criterio de aceptación, la selectividad pues no debe de haber respuesta analítica en el tiempo de retención. Y si hay, debe ser menor al 20% del límite inferior y 5% del estándar interno. Aquí sí hubo respuesta con estas sustancias y se sacó esa regla de 3. Si cuánto es mi respuesta con respecto al límite inferior, ¿sí? Ese porcentaje. La norma me dice que debe ser menor al 20%. O sea, aquí yo estoy viendo que todas están por abajo del 20% y del 5% en el estándar interno. Entonces, al menos todas del estándar interno están por debajo. Entonces, pues cumple con selectividad. Después viene efecto acarreo. Igual, el criterio es lo que acabamos de ver. Los blancos no deben de tener señal y si tienen, debe ser menor al 20% para el límite inferior y menor al 5% para el estándar interno. Y, por ejemplo, si hubo en los blancos señal, esta fue un promedio de 3.5 porque sacó el porcentaje con respecto al 20%, para el nonadipino, para el estándar interno 0.13. Y bueno, pues fue aprobado. Nuestro ejemplo que vimos hace rato no había señal, era de 0, pero sí puede ser. Efecto matriz, igual, se saca el factor de matriz normalizado. El criterio ya vimos que debe ser menor al 15%. Aquí está el control bajo, medio y alto. Este es el promedio del factor. Y esto es el coeficiente de variación. Está por abajo y está aprobado. Vean qué sencillo es cuando saben lo que están buscando y lo que hay y si saben el criterio. Límite de cuantificación, aquí lo separaron. Pues acuerden que el límite de cuantificación va con repetibilidad y reproducibilidad. Aquí porque vieron la relación señal-ruido y todo, pero casi siempre va con precisión, ¿no? Entonces, de todos modos, el límite inferior sacó el coeficiente de variación aquí está, el coeficiente de variación es menor al 10%, entonces está aprobado. Debe cumplir con precisión y exactitud. Igual, la desviación debe ser más o menos 20%, nos da de 8, pues está aprobado. Y bueno, el límite de texto, aquí reporta el límite de detección, límite de cuantificación, que decía que la norma no lo pide, pero lo metieron en esta tabla porque sí lo hicieron. Esto se hace más bien en el desarrollo del método analítico. Y bueno, hicieron la relación señal-ruido, pues que es de 0, debe ser menor o igual al 3%, al 3. Aquí está linealidad y vean que la norma nos pide, esto es lo que nos pide la norma. Hay que ver que el valor nominal está más o menos 15%, excepto para el límite inferior. Y bueno, aquí vemos que es del 7 y todos los demás están por debajo del 15%. Y que al menos el 75% debe de cumplir. Y bueno, aquí pues todos cumplen, o sea, es el 100%. Pero también reportan lo que es la bondad de ajustes. Está el coeficiente de correlación, de determinación, que debe ser mayor o igual a 0.98. Y esto aquí se reportan porque vean que nosotros hacemos o repetimos la curva de calibración varios días. Y a veces lo que se hace para ver que no hay cambios en tus condiciones es comparar la pendiente entre diferentes días. ¿Sí? Entonces aquí al parecer la pendiente pues casi no cambia entre los diferentes días. Esto no está dentro de la norma, pero sí está en otras guías, ¿sí? Y es la parte general de validación. Bueno, aquí está lo que les decía, repetibilidad, ¿sí? Que es para evaluar las condiciones intradía y reproducibilidad, que es entre días. Y pues los datos de reproducibilidad también va exactitud. Aquí está el límite inferior, límite de cuantificación, límite inferior de cuantificación, puntos control, punto medio y punto alto, ¿no? ¿Sí? Y estas deben de cumplir con la coeficiente menor al 15%, excepto para el límite inferior que es del 20%, y la desviación
más menos 15%, excepto para el límite inferior que es de 20. Y aquí pues estamos viendo que todos los valores están dentro, que cumplen. Hay algo que aquí en esta validación que les presento, que también va con reproducibilidad, es que se tienen 2 analistas. Entonces también se metió la precisión y la exactitud entre los analistas. Presentan analista 1 y analista 2, pero lo que me interesa es aquí, el global, la de los analistas. Y pues aquí, por lo general, siempre les piden que prueben control bajo, medio y alto. No nos afecta, no se prueba el límite inferior, pero bueno. Entonces, aquí lo que nos está diciendo es que podemos usar 2 analistas durante el análisis de las muestras. Y en repetibilidad también va la de dilución, efecto de dilución, que se aprobó 1 a 2 y 1 a 4. Y bueno, se saca el coeficiente de variación y la desviación relativa, que ahí ya tenemos su criterio, que el coeficiente debe ser menor a 15, la desviación más menos 15. Y vemos que todos están dentro. Y vean, apenas vamos con linealidad, precisión, selectividad, ya lo vimos. Y finalmente viene la estabilidades. Y bueno, en el caso de las estabilidades, recuerden, separen estabilidad en solución, ¿sí? El criterio es diferente a la estabilidad de la muestra. Y aquí lo que vamos a hacer es la desviación relativa promedio de respuestas con respecto a la solución recién preparada, que debe ser menor al 10%. ¿Sí? Entonces sacó la desviación relativa, que es de 7.3 y es aprobada. Y en caso de la estabilidad de la muestra, pues hay que ver las condiciones. Por ejemplo, este es a corto sobre la mesa. Este es en el automuestreador. Este es en refrigeración de plasma. La refrigeración de los extractos, por ejemplo, cuando hacemos la extracción y se evapora, los ciclos de congelación y descongelación y a largo plazo, que fueron 122 meses a 70 grados centígrados. Y es control bajo, control medio y control alto. Aquí nos están metiendo el control medio nada más por requisito que es el laboratorio que lo hizo, pero creo que la norma nomás nos dice que al menos control bajo y control alto. Y debe cumplir con las características de precisión y exactitud. Recuerden, coeficiente de variación menor al 15% y desviación más menos 15% del valor nominal. Y aquí ya vemos que pues todos cumplieron. Por ejemplo, a 122 meses ya se nos andaba saliendo el límite inferior, la de 14.5. Por poquito se sale la exactitud. Pero pues en realidad todos cumplen con lo que nos dice la norma. ¿Tienen alguna duda hasta aquí, chicos? No, profesora. ¿Qué opinan de la validación? O cómo de esta parte. Está un poco más complicada. Si lo entendieron o no lo entendieron. Ya vieron la diferencia entre la validación de métodos analíticos y métodos bioanalíticos. Si cambian los criterios, recuerden, y las condiciones. ¿Nada? ¿No tienen ningún comentario? Pues que ya es más entendible, ¿no? Bueno, yo siento que antes siempre mencionaban validación, pero no pensé que fuera tan de esta manera. Sí, aquí nos estamos asegurando que nosotros estamos demostrando que nuestro método analítico es adecuado, ¿sí? Y bajo todas las condiciones que se pueden presentar. Carolina, ¿qué ibas a decir? Nada, que como dijo Franco, que es la validación hasta parece más interesante de lo que nos la pintaban en otras materias. Sí, es muy interesante y la parte de desarrollarla, plantearla y darle pues el seguimiento, ¿no? Y la importancia y la relevancia. Pues ahora les decía, los estudios de bioequivalencia, pues nosotros son estudios muy completos que estamos bien seguros que lo que estamos diciendo que el medicamento es genético, equivalente o no, sí lo es, porque se hace bajo condiciones rigurosas. Y desde el método analítico, desde la fase clínica, la fase estadística, ¿no? Y bueno, todo eso se ve reflejado en la calidad y eficacia y seguridad del medicamento. Entonces vean el impacto que tiene, ¿no? Vamos a dejarlo hasta aquí. La siguiente clase ya vamos a ver lo que es, ahora sí, cómo se aplican los métodos analíticos a estudios de biodisponibilidad y bioequivalencia. Y es la última parte. Yo creo que la próxima clase acabamos esta unidad. Hay que considerar el examen, ¿sí? Y las evaluaciones. ¿Tienen alguna duda o comentario?